controversial por tanta polémica y tantas incongruencias que muchas veces se desatan por la democratización de la información, que muchas veces cae en la infoxicación por las ventajas que puede generar, pero también por los peligros, como es las redes sociales y la educación. Pero, ¿qué tiene que ver la didáctica en esta era digital? Vamos entonces a indagarlo. Iniciemos señalando que la didáctica ha evolucionado más allá del aula física. Y esto no solamente lo vimos cuando la pandemia, sino que ya antes, desde siglos y desde épocas, décadas atrás, se venía trabajando en la educación a distancia, luego la educación a distancia mediada por tecnología y la diversificación de las modalidades que anteriormente se le llamaba blended learning o lo que hoy se conoce como híbrida, la modalidad online, la modalidad de atención virtualizada. Esto se ha expandido hacia un universo digital interconectado que va más allá de las aulas de Moodle, de Chamilo o de Google Classroom. En la última década, este cambio se ha acelerado vertiginosamente, entrelazando la enseñanza y el aprendizaje con las tecnologías de la información y la comunicación. Y esto se ha adoptado gracias a elementos paradigmáticos que han surgido como el conectivismo, que George Siemens nos afirma que ya la información no está en manos únicamente de los profesores, ya no somos los emblemáticos veedores de toda la información. Recordemos que en el surgimiento de las universidades y del conocimiento, el conocimiento muchas veces fue encriptado, fue escondido y fue confinado para unos pocos. Ya en la era democrática de las naciones y en la época de la información libre, el acceso libre a la información, ya es algo muy diferente. Hoy, el ejercicio didáctico se encuentra entonces mediado por una amplia red de posibilidades. Recursos digitales abiertos, que los encontramos, como les he comentado antes, en videos de YouTube, en infografías, presentaciones y la vasta cantidad de repositorios de universidades y de otras instituciones. Esto trasciende lo recreativo, ya las redes sociales dejan de ser solamente un sitio de entretenimiento para convertirse en una potente plataforma de educación. Esta transformación no solamente afecta a los medios, sino también a las prácticas pedagógicas, los roles del docente y las formas de construir el conocimiento. Veamos por qué. Porque existen una serie de desafíos en esta expansión digital. El contexto urbano, el contexto rural y la contextualización. Recordemos que en el contexto urbano, un docente, por ejemplo, del centro de Guayaquil o del centro de la ciudad de Panamá, puede acceder fácilmente a la conectividad, a las plataformas digitales y a la formación avanzada en la tecnología, en la época digital. Pero en el contexto rural, de ejemplo, de la Guajira colombiana o de Bocas del Toro o de algún sitio alejado de Panamá, puede ser que no ocurra lo mismo. Y esto es lo que conocemos como las incongruencias que existen en nuestros países latinoamericanos y caribeños, las limitaciones de conectividad tecnológica y las brechas de infraestructura. En este caso, es necesario que nosotros como docentes contextualicemos. O sea, enseñar hoy entonces implica un desafío de reconocer primero nuestro territorio, las condiciones socioculturales y las oportunidades reales de cada comunidad. En todas las comunidades puede que no funcione, supongamos, la conectividad en tiempo real, pero puede que sí funcione en otros espacios, como la conexión en algún momento a Facebook o el acceso a ciertos recursos. Pero veamos entonces por qué las redes sociales son unos espacios educativos. Primero, porque son espacios que están en constante construcción y funcionan como entornos que se construyen colectivamente y diariamente, permitiendo la participación activa de los estudiantes. Esto es un ejemplo, lo tenemos en Wikipedia. Wikipedia es un espacio no científico, pero que se construye con la colaboración de las personas.
Wikipedia hoy tiene millones de conceptos, de descripciones, de historias que anteriormente no existían y se han construido gracias a las personas que tienen la información. Pero no siempre esta información es científica y reconocida como tal. La visibilidad del conocimiento. Las redes sociales ofrecen unas plataformas donde los aprendizajes pueden ser compartidos y difundidos más allá del aula tradicional. Esto representa muchas ventajas, pero también muchos peligros. Ya vamos a hablar de ello. Gestión de riesgos. Su incorporación didáctica debe contemplar aspectos de privacidad, la desinformación, la superficialidad en los aprendizajes y el ciberacoso. Este es un momento muy importante para detenernos y saber que las redes sociales tienen un riesgo y es evidente que nosotros debemos estar preparados para eso. La mirada crítica. Es importante que nosotros usemos desde una perspectiva ética, pedagógica y reflexiva la información de las redes sociales. Empecemos brevemente a conversar sobre cada una de ellas. Facebook, en el contexto educativo, pueden usarse en 4 aspectos. Lo he colocado para 4 espacios determinados. Primero, en grupos temáticos. Segundo, en publicación de proyectos. Tercero, como debates virtuales y curación de contenido. ¿Qué hacemos en los grupos temáticos? Nosotros los profesores podemos organizar por temática una asignatura y facilitar la comunicación abierta entre los estudiantes. Publicación de proyectos, porque allí se convierte también en una plataforma de difusión, de proyección de las actividades de la institución. Debates virtuales, porque justamente allí se pueden colocar foros de discusión. Facebook es un sitio donde la gente acude y puede fácilmente ingresar. Y la curación de contenidos, porque también podemos seleccionar, organizar de manera colaborativa recursos que se encuentren en Facebook. Otra plataforma que podemos usar, Instagram. Instagram como herramienta didáctica tiene 3 elementos que podemos utilizar. Primero, la documentación visual, la narrativa visual y el seguimiento continuo. Recordemos que en Instagram existen lo que llamamos los carruseles, los reels o las historias. Bueno, en Instagram se pueden registrar procesos de aprendizaje a través de fotografías, de videos cortos, creando un portafolio sobre temáticas o un recorrido educativo. Ejemplo, nuestro proyecto sobre la reforestación o sobre la recuperación de áreas. Pueden hacerlo de manera simultánea con las redes sociales. Narrativa visual. La plataforma es potente para poder contar historias a través de imágenes, desarrollando competencias comunicativas visuales esenciales en la era digital. En el seguimiento continuo, las historias destacadas nos permiten generar en los profesores un seguimiento de la actividad de nuestros estudiantes. Nosotros podemos decirle a nuestros estudiantes que coloquen los avances con historias y nos etiqueten. Y eso puede ser parte de una evaluación formativa. Eso nos permite además también tener cierta incidencia en el uso ético y adecuado de las redes sociales por parte de ellos y que no se enfoque solamente en lo que es la proyección personal, individual y encerrados en sí mismos. Luego tenemos YouTube. YouTube es la madre de todas las plataformas para las presentaciones orales, tutoriales educativos, realimentación asincrónica y alcance global que tiene YouTube. Entonces los estudiantes pueden allí grabar exposiciones sobre temas, desarrollando habilidades comunicativas y superando el miedo escénico. Yo lo he probado con mis estudiantes, ellos suben videos a YouTube, ustedes también lo han hecho, y luego lo comparten el link y allí yo puedo ver realmente la evidencia y la participación. Tutoriales educativos, los profesores podemos grabar tutoriales sobre el paso a paso, como por ejemplo yo he grabado tutoriales tipo podcast y también algunas instrucciones de cómo se hacen las infografías o qué sé yo, pero de manera informativa, educativa. Y el feedback es el que se obtiene a través de los comentarios. Podemos colocar una presentación o decirle, este es el video y deje los comentarios debajo de manera respetuosa, teniendo etiquetas. Eso también nos permite la educación digital de nuestros estudiantes.
Y el alcance global tiene que ver porque el contenido que se coloca en YouTube lo ve todo el mundo y es inmenso el impacto. Entonces tenemos el WhatsApp como aliado pedagógico. Uno de los recursos, una de las APP más utilizadas incluso antes del confinamiento social declarado por la Organización Mundial de la Salud a través del COVID-19, ya se utilizaba el WhatsApp, pero de manera muy eventual. Pero en la pandemia fue uno de los aliados pedagógicos que permitió enfocarnos en 4 elementos clave. Primero, la comunicación más inmediata, pues porque todo el mundo que tiene un smartphone puede acceder a esta app y facilita el contacto directo entre docentes y estudiantes, permitiendo resolver dudas en tiempo real y mantener un canal abierto de comunicación. A través del WhatsApp se pueden crear grupos que se convierten en equipos de trabajo, permiten coordinar proyectos colaborativos, asignar responsabilidades y hacer seguimiento de un trabajo en equipo. El WhatsApp también permite la distribución de materiales. Fíjense la potencia que tiene el WhatsApp, que en la actualidad es preferible muchas veces enviar una presentación para un evento. A mí me ha pasado mucho que cuando estoy trabajando, estoy participando en un evento internacional, la persona que es la persona encargada de la parte tecnológica me pide la presentación por WhatsApp. Eso anteriormente era muy poco empleado, así que es incluso más rápido y llega más rápido, por supuesto, que el correo electrónico. Es lo que llaman el aula de bolsillo. Entonces, la distribución de materiales permite compartir documentos, enlaces, audios, videos educativos de forma rápida y accesible para todos los estudiantes. Tiene recordatorios y agenda. Recordemos que todos los smartphones traen una función que tienen recordatorios y entonces a través del WhatsApp se puede conectar con el recordatorio, el calendario y puede tener como herramienta recordarse sobre fechas importantes, entregas de trabajos y actividades académicas. Y está conectado con los correos electrónicos, un importante punto. Entonces el WhatsApp en las redes sociales sigue siendo uno de los también más empleados. Seguimos con otra red, con una app que no se había utilizado hasta hace poco como práctica educativa, que nos permite la práctica educativa, porque Pinterest se ha convertido en una valiosa herramienta, un valioso medio para la curaduría visual de recursos educativos, porque permite crear tableros temáticos, podemos crear tableros por temas, donde nosotros podamos colocarle a los estudiantes materiales, estos pueden darnos feedback, porque también tiene para generar comentarios, se pueden colocar mapas conceptuales, se pueden diseñar líneas de tiempo interactivas y construir muros de inspiración colaborativa. Esta plataforma potencia el pensamiento visual y la organización especial de la información. Ahora veamos qué hace el docente en todo esto. O sea, si las redes está todo, nos podemos preguntar. Entonces, nosotros como educadores en esta época moderna, posmoderna, incluso algunas veces contemporánea o tradicional, debemos asumir una actitud como diseñadores de experiencias únicas que trasciendan los límites tradicionales del aula. Y esto implica crear entornos educativos que conecten diferentes realidades, respeten la diversidad de contextos y garanticen la seguridad digital. Para mí eso es lo más importante en todo este contexto. Por ejemplo, como docente me ha tocado crear estrategias que permitan evidenciar el aprendizaje que se ha quedado en los estudiantes después de largas temáticas. Yo, en lugar de mandarlas a hacer un ensayo solamente, puedo crear espacios o entornos seguros donde ellas puedan realizar unas conferencias, pero donde estemos solamente las personas que ellas quieran que estén. Cuando son estudiantes de educación inicial o cuando son estudiantes de maestría, lo hacemos en grupos seguros, de manera que no haya personas ajenas que puedan ir a crear situaciones adversas y que puedan crear situaciones que vayan en contra de la dignidad de las personas. Entonces, la didáctica actual ya no es una línea única, sino híbrida, contextual, porque debe adaptarse a cada espacio, a cada momento, conectada y todavía en constante reinvención.
Las redes sociales son esos también. Las redes sociales nos permiten diseñar experiencias que son irrepetibles. E incluso muchas veces desaparecen ciertas redes como ha sucedido con algunas apps. Ejemplo, la app de Google primero fue BART y luego se convirtió en Gemini y las personas que aprendieron a usar BART, entonces le cuesta como que asociarlo. Entonces no enseñemos a nuestros estudiantes a aprender solamente herramientas determinadas, sino a aprender las competencias que le permitan navegar en el mundo digital. Entonces, yo lo llamo experiencias conectadas porque son la integración significativa en el mundo digital y físico. Le llamo experiencias únicas porque cada experiencia es personalizada. De hecho, esa es una de las habilidades del siglo XXI, declaradas por la UNESCO y declaradas por la organización UNICEF, que es la personalizar el aprendizaje. No podemos universalizarlo porque cada realidad es diferente y las experiencias seguras. Navegación segura en Internet para nuestros estudiantes de cualquier nivel, sean mujeres, sean niños, sean adultos, sean jóvenes. Es necesario manejar protocolos de protección digital, solicitar los permisos. Yo siempre en las clases digo, un ejemplo, en las clases virtuales digo, bueno, ¿ustedes quieren participar en esta clase virtual? Sí. ¿Quieren mostrar su imagen? Sí. Bueno, vamos a hacerlo. La universidad nos exige que abran las cámaras nuestros estudiantes. Sin embargo, si hay alguien que tiene alguna situación legal, se dirige en privado y me dice, profesora, yo no puedo aparecer en cámara, no puedo aparecer en una imagen porque yo tengo un procedimiento X situación que no me permite hacerlo. Entonces, en esta actualidad nosotros debemos tener cuidado, incluso, por ejemplo, acá en Europa, tomar fotografías a espacios institucionales está prohibido. Tomar fotografías, entrevistas sin consentimiento de las personas está prohibido. Entonces, eso, más aunado a la protección digital, conocer los códigos que hay detrás de cada letra y de cada red es importante. Me voy a enfocar un poco en lo que es la adolescencia y la cultura digital. ¿Por qué? Porque siento que esos son la comunidad que muchas veces puede verse afectada por no conocer el cómo funcionan las redes sociales y cómo funciona y el impacto que tienen en mi seguridad y el impacto que tienen en mi comportamiento como persona las redes sociales. Primero porque son consumidores activos. Los niños, los adolescentes, consumen contenido y crean contenido. Crean contenido que puede ir en diferentes direcciones, contenido que puede ir lleno de expectativas, lleno de amor, lleno de hates o de odio, puede ir lleno de doble sentido, puede ir lleno de bullying, puede ir lleno de eso. Nosotros, los adultos, debemos estar preparados para conocer los diferentes códigos con los cuales se comunican nuestros estudiantes, sean adolescentes o sean adultos. Remezclar culturalmente. ¿Qué significa? Que nosotros estamos en un entorno global, puede ser que estemos en un pueblo, que vivamos en una ciudad pequeña, pero al llegar a la ciudad, ejemplo, si yo vivo en Bocas del Toro o vivo en otra ciudad que no sea la ciudad de Panamá, y de esta ciudad donde no tengo buena conectividad, donde no tengo conocimiento de todo lo que es el impacto de Internet, pero voy a la ciudad de Panamá, por supuesto que allí la afluencia de información es totalmente diferente. Entonces esos contenidos nosotros tenemos que conocerlo. El docente no puede darse el lujo de decir, no, yo no lo conozco, yo no lo sé. Debemos buscar la información. La adolescencia también en la cultura digital se rige mucho por la viralización, ser viralizadores. Y eso nos lleva muchas veces en la cultura digital de las redes sociales a la adolescencia a cometer actos de crueldad, actos que no son saludables para el ser humano. Entonces, amplificar todo esto en las redes, esto es delicado. Entonces, en el ecosistema actual digital, la adolescencia se configura como una etapa especialmente sensible, compleja y en desarrollo bien avasallante para la realidad. Entonces, los adolescentes habitan las redes sociales como territorios naturales, porque nacieron en esta época y ellos circulan con códigos muy diferentes a los nuestros, con lenguajes, con signos y memes que muchas veces para nosotros resultan invisibles.
inintendibles, no entendemos qué significa la carita, el emoji de una manera, o qué significan ciertas y determinadas estrellas o frutas, ni los docentes ni los padres. Pero entonces, en esa brecha comunicativa representa un desafío para nosotros significativo para el acompañamiento pedagógico efectivo. Los códigos ocultos en la comunicación, hablando un poco de esos códigos, por ejemplo, en TikTok y en Instagram, hay el uso de canciones, bailes, hashtags, aparentemente inocentes, que pueden aludir a temas como la depresión, el consumo de sustancias no permitidas o el riesgo personal. Retos virales. Se han hecho muy de moda en los últimos tiempos los retos virales que convocan a los niños, a los adolescentes y a incluso adultos a popularizar desafíos donde lo lúdico puede convertirse en trágico, un comportamiento autodestructivo, muy violento, que se normaliza a través de las redes sociales y se repite por la presión social. Entonces, no es saludable que nosotros estemos a espaldas a esa realidad. Debemos conocer e indagar qué ocurre en todos estos códigos ocultos. Otro es el lenguaje cifrado. Esa utilización de términos como para referirse a actividades ilegales, relaciones sexuales o consumo de sustancias que escapan a radar adulto por su constante evolución. Sobre todo esas palabras que están muy actuales en series y en otras cuestiones televisivas que se han popularizado y que son parte de lo que nosotros debemos analizar, sin mencionar qué tipos de televisión o qué tipos de series se han visualizado que existen términos que determinan el comportamiento, la conducta de una persona y que pueden incidir en cometer actos que van en contra de la humanidad y la dignidad de las personas. Ustedes deben ya imaginar a qué me refiero. Entonces ahí tenemos que aprender. El docente debe convertirse en un lector de códigos ocultos en la comunicación digital. Uno de los riesgos, o mejor dicho, 4 riesgos que corren los adolescentes en esta cultura digital. El primero, la violencia normalizada. Los contenidos que naturalizan agresiones simbólicas, la apariencia de humor o entretenimiento, la sexualización temprana, acceso a contenidos sexuales explícitos, sin el acompañamiento crítico y necesario de alguien cercano que realmente sea saludable, un adulto o alguien que lo acompañe. La desinformación viral. Muchas veces las noticias falsas, las manipulaciones se difunden de manera rápida por su atractivo, el impacto emocional, viral y la vulnerabilidad emocional. Bien sabemos que las etapas adolescentes y también en adultos ocurre en cualquier nivel de educación. Imagínense en un niño o en un adolescente o en un adulto, la comparación constante, los estereotipos, los estéticos que afectan el autoestima. Estrategias que podemos utilizar docentes y padres. Bueno, formación digital, no basta con prohibir, hay que formarnos. El puente del diálogo es importante, los códigos hay que conocerlos, hay que estudiar, la escucha activa, sin juicio, la mirada crítica, la alfabetización digital debe y ser lo primordial, y las experiencias conectadas, incluirnos en experiencias donde estén los niños, los adolescentes. El consentimiento digital es importante, ya lo hablaba, saber de nuestra huella digital, no entregar datos personales, ni compartir fotos que puedan comprometer nuestro cuerpo, lo más sagrado. La privacidad. Debemos hacer reuniones seguras, espacios seguros donde trabajemos con diferentes situaciones, el autocuidado y la verificación de fuentes de noticias. Bueno, para finalizar tenemos, bueno, la necesidad de trabajar en red, de aplicar el discernimiento, el diálogo, resignificar la manera de leer los códigos que teníamos tradicionalmente para poder entender las nuevas realidades y la conexión con la realidad cotidiana. Nosotros no podemos ser inútiles ante una situación, debemos dotarnos, tanto los estudiantes como nosotros, de códigos digitales, saber
qué es lo que podemos consumir en Internet. Entonces, ¿cómo podemos sacarle mayor provecho a las redes sociales realmente? ¿Cómo podemos asumir nuestra actitud activa frente a las situaciones que hay en redes sociales? Eso lo vamos a discutir entonces en los comentarios y en nuestro foro de disertación. Muchas gracias y hasta aquí la didáctica en la era digital, redes sociales y educación.